Me falta uno, pero está muy pesado, así que les he de subir al Teams. Yo les he de avisar. Sí. Y si les revisan esta lectura 8, es solamente que es proyectos de automatización, y la lectura 9 es lo que vamos a ver ahora, que sería automatización electrónica, sí, o digital. Entonces, hay algunos conceptos que necesito que entiendan. Me avisan si ven el PowerPoint. Sí, que sí se ve. Ok. Me avisan si va al mismo tiempo que MOA o va retrasado también, ¿no? Entonces, la analógica, sí, pues simplemente trabaja con variables continuas. Y lo importante de esto es que un pequeño cambio en alguna variable puede producir un gran cambio en el comportamiento de un circuito. Por lo tanto, sus variables son números reales. ¿Qué se hace? Pues se las modifica sus características para amplificarlas. Entonces, de una señal acústica a un micrófono, a través de sensores y transductores, se elabora un circuito analógico y un amplificador. Esos circuitos analógicos operan con señales semejantes, solamente que amplificada. Y por último se tiene la señal acústica o en sonido amplificado. Si se dan cuenta, pues una señal va en forma de onda. Esto dependiendo mucho de cómo se tome el amplificador. Los inconvenientes de la analógica son: la información está ligada a esa forma de onda. Si se degrada esa forma, se pierde información. Cada tipo de señal analógica necesita circuitos electrónicos particulares. No es lo mismo un sistema electrónico para audio que para video, puesto que sus características son diferentes. Para minimizar estos inconvenientes, pues lo que se hace es la conversión de las señales analógicas en digitales y viceversa, es de digitales a analógicas. Entonces, aquí va una consulta para ustedes, que son convertidores analógico-digital y digital-analógico, en especial lo que es resolución de convertidores. ¿Sí está claro? Inge, ¿podría repetir esa parte, por favor? Sí. Va a la consulta. Esa consulta es para examen, no es para que me presenten ni nada por el estilo. Sí, que son convertidores analógico, digital y digital analógico. Sí, especialmente lo que es resolución. ¿Sí está claro? Sí, Inge. Ok. ¿Qué hacen estos convertidores? Pues se basan en la regla de muestreo de Nyquist-Shannon y garantizan que cualquier señal se puede representar mediante números. Con estos números se puede reconstruir una señal original. Entonces hablaríamos ya de lo que nos interesa ahora, que sería la electrónica digital, que trabaja con variables discretas. Este hecho implica que un pequeño cambio en alguna de las variables, siempre que no cambie su valor de característica de discreto,
no producirá cambios en un circuito. Es decir, el comportamiento del circuito no depende del valor exacto de la señal. Por lo tanto, se corresponde matemáticamente con el concepto de números enteros. La misma señal que habíamos estado hablando, acústica, a través de un micrófono, ahora pasa a un convertidor analógico digital mediante un circuito. Esos números se transforman, almacenan, transportan y luego un convertidor digital analógico pues se devuelve la señal eléctrica para que se convierta en una señal acústica a través de un altavoz. Esa es la diferencia, ¿no?, entre el analógico y el digital. Sí, de ahí la importancia de saber estos convertidores analógico-digital y digital-analógico. Aunque la mayoría de los sistemas o programas o software ya vienen con convertidores internos. ¿Por qué el éxito de los sistemas digitales? Pues son programables, flexibles, tienen mayor velocidad de procesamiento, inmunidad al ruido y capacidad de integración. Un sistema digital es una combinación de dispositivos eléctricos, mecánicos, fotoeléctricos, ensamblados con el fin de desempeñar diversas funciones. Están diseñadas para responder y producir tensiones, tanto en la entrada como en la salida, y en realidad simplemente se basa en ceros y unos. ¿Qué es lo importante saber ahí? ¿Con qué tecnología se trabaja? A base de transistores, son las TTL, o a través de integrados que conocemos. Ambas pueden trabajar con base de 5 voltios, ¿sí?, y tienen voltajes mínimos, voltajes máximos. Siempre hay una región no definida de transición, que aquí depende cómo lo tome. Por ejemplo, un computador trabaja de 0 a 5 voltios por los puertos USB o cualquier otra cosa. Y lo que hace es, si la señal, por ejemplo, llega de 0 hasta 2.4, creo que es en los computadores, lo toma como cero lógico. Y a partir de los 2.4 hasta los 5 voltios, lo toma como uno lógico. Así que lo único que hay que saber en esta parte es cómo funcionan un poco los voltajes, ¿no? Esta zona de incertidumbre, si por ejemplo se encuentra aquí el voltaje, lo que hace el computador o lo que hace cualquier elemento, un PLC, una tarjeta DAC, etcétera, etcétera, es o la convierte en uno o la convierte en cero. Si estamos claros hasta ahí. Sí, sí. Ok. ¿Qué nos va a permitir entonces ahora? Algo que ustedes ya deben haberlo visto en la matemática, que es el álgebra booleana. Mediante ella se analiza y diseña sistemas digitales. Estos pueden ser combinacionales y secuenciales. Los combinacionales, o sea, lo que nos vamos a abarcar en esta parte de circuitos digitales. Los secuenciales, veremos ya en PLCs y todo lo demás. Sí, es más fácil verlos ahí. En neumática, eléctrica, etcétera, etcétera. Las señales digitales son esencialmente niveles de tensión que varían entre nivel alto y bajo. Una señal digital está compuesta por una serie de pulsos. Esas formas de onda es la representación del conjunto de pulsos, que se le conoce también como tren. La información binaria que manejan los sistemas digitales aparece en formas de señales en representación de bits. De ahí que también tienen que saber numeración binaria.
Cuando los intervalos de tiempo son fijos, se forma un tren periódico que queda definido mediante el valor de su periodo o de la frecuencia. ¿Sí? Entonces son tres pulsos periódicos y también podría haber tres pulsos no periódicos. La evolución de una señal a lo largo del tiempo es la forma de onda de la señal. Se pueden representar en forma ideal, como en estos casos, ¿sí? Con un flanco, ya sea de bajada, un flanco de subida, con pulso negativo, pulso positivo. De ahí que se las conoce también como lógica positiva, lógica negativa. Pero en realidad, en muchos de los casos, las formas no son ideales. Para trabajarlas simplemente se las toma como que fuera ideal, pero en realidad tienen porcentajes de subida, de mantenimiento, porcentajes de bajada, o puede haber impulsos o rizado, que por lo general son efecto de ruido en la señal. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, Inge. ¿No hay ninguna pregunta hasta ahí? Por favor. Inge, una pregunta, ¿a qué se refería con la forma ideal? Ideal es cuando tú tomas, por ejemplo, estos tren de pulsos, si le ves como que fuera una línea recta, como que se diera automáticamente el cambio, pero en realidad Sí, va por porcentajes de subida. Esto está en función del tipo de convertidor analógico digital que tú tengas, ¿sí? Mientras más resolución tenga, mucho mejor es la onda. Pero si tienes una resolución muy baja, eh, esto más bien se convierte casi en una señal en escalera. Entonces va a haber porcentajes de subida. ¿Sí? ¿Sí está claro? sí, sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Todas se basan en señales de reloj o clocks, que varía periódicamente en forma infinita. Sí, entonces todo después, bueno, ya no se ve esta parte aquí porque no se alcanza. Lo que sería adquisición de datos. Sí, en la adquisición de datos, todo se basa en el reloj para adquirir las señales. Y los pulsos, las transiciones pueden ser alto-bajo o bajo-alto, que es lo que había dicho, ¿no? Lógica positiva o lógica negativa. Es decir, yo puedo tomar que cuando entre 0 voltios a un sistema, lo puedo convertir en un 1, y cuando entre 5 voltios lo convierto en 0, sería lógica negativa. O al revés, cuando entre 5 voltios lo convierto en 1 y cuando entre 0 voltios lo convierto en 0, lógica positiva. Sí. Los diagramas de tiempo cronogramas son gráficas que representan en forma precisa las relaciones temporales de varias señales. ¿Sí? Entonces esto lo veremos un poquito más en el eléctrico y en los PLCs, en neumática. La activación de la señal del reloj puede ser por nivel, ¿sí? Haciendo alto 1 y bajo 0, que acabo de decir, o también por flancos de subida y bajada. ¿Sí? Esto esencialmente lo veremos en los PLCs. Ahí se habla bastante de flancos de subida y flancos de bajada a través de la utilización del reloj. Aquí en la electrónica digital utilizamos esta señal del reloj por nivel alto y bajo.
0 y 1. Es un circuito combinacional, pues puramente combinacional si la salida del mismo en un instante dado depende única y exclusivamente del valor que tengan sus entradas en el considerado. Salvo por el pequeño intervalo de tiempo que tarda en programarse las señales, desde la entrada a la salida, siempre hay un tiempo de respuesta. Dada la entrada, la salida estará detectada inmediatamente. De la definición se puede deducir que las funciones de salida son una combinación de las variables de entrada en cada momento. Por lo tanto, se pueden representar mediante funciones lógicas o lógicas de subvariables, que eran denominadas. Es un sistema sin memoria. Cada combinación de entrada solo da lugar a un valor para la salida. Por lo tanto, se puede representar mediante tablas de verdad o lógica matemática. Para construir las funciones que representan los circuitos combinacionales, se utiliza un conjunto de herramientas que permite especificar estos circuitos lógicos a través de la álgebra de Boole y expresiones booleanas. Todas las expresiones booleanas, independientemente de su forma, pueden convertirse en suma de productos o producto de suma, o lo que es lo mismo, puertas y compuertas OR. Permite evaluar, simplificar, incrementar expresiones booleanas de forma más sistemática. Los términos de suma o producto de una expresión, si contienen todas las variables de la expresión afirmadas o negadas, se determinan términos canónicos y se puede trabajar a través de las tablas en base a los midterms o los más terms. Ya vamos a ver. Entonces, si nos introducimos a la álgebra de Boole, ¿cómo se modela? A través de ceros y unos, potencia 2. La salida es una función de las entradas. ¿Cómo se forma la función? A través de la álgebra de Boole. ¿Cómo se simplifica? A través de la misma álgebra. Aunque también vamos a ver Carnot, también se puede simplificar por ahí, pero es una base del Boole. ¿Cómo se implementa? Depende de la tecnología elegida, TL o CMOS, aunque hay otras más nuevas. Y el álgebra está definida por un conjunto de elementos, un conjunto de operaciones que actúan sobre esos elementos y que cumplen ciertas propiedades. El caso más simple para definir el álgebra de Boole es un conjunto B con solo dos elementos, 0 y 1. A través de un conjunto de operaciones lógicas, la suma o la multiplicación definida sobre este conjunto tiene dos operaciones binarias, la suma o la función OR y la multiplicación o la función I o compuerta AND. Y una operación monaria sería la compuerta NOT o la función NOT. Todas estas tienen que ser elementos de ese conjunto y por lo tanto deben cumplir con las propiedades de los postulados de Hunting. Entre ellas, manifiesta que un conjunto cerrado producto X y Y, siempre y cuando sea el elemento del conjunto B o una suma de las variables, sea el elemento del conjunto B o la función monaria o no, también sea el elemento del conjunto B, siempre que exista eso, se puede determinar los complementos, es decir, que una variable a la que se le suma su negación es igual a 1, y si a una variable se
se le multiplica su negación es igual a 0. También cumple la ley conmutativa, tanto para la suma como para el producto, la identidad, la ley asociativa, la ley distributiva y otras propiedades útiles propias del álgebra de Boole, como la idempotencia, la absorción, la maximalidad del 1, la minimalidad del 0, la involución, las leyes de Morgan, que son complementos. Todas las propiedades se comprueban mediante la aplicación de las propiedades del álgebra de Boole a través de los postulados de Cauchy, recurriendo a las tablas de verdad en todos los casos si se cumplen. ¿Hay alguna pregunta? Esto lo paso rápido porque se supone que ya lo quiero lógica matemática. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Aló? 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 Sí, que no sé si me escucha. Ahorita sí. ¿Sí está claro? Sí, ¿Aló? ¿Aló? Sí, Inge. Ok. Definiciones básicas para las tablas de verdad. Para eso hay que saber compuertas, ¿no? Entonces tenemos la función suma o la OR, la entrada de dos variables. ¿Sí? Su tabla de verdad estaría compuesta de la siguiente manera. Entonces, si las dos señales son 0, la salida es 0. Pero si alguna de ellas cambia, la salida cambia a 1. La compuerta ahí, fijarás en la forma de las compuertas, su tabla de verdad estaría especificada que siempre y cuando las dos sean igual a 1, su salida será 1. Y la NOT, cuya tabla de verdad pues simplemente es el complemento de la señal que entra. Si ingresa 0, sale 1. Si ingresa 1, sale 0. Entonces, las variables o expresiones lógicas, a través de las tablas de verdad, habíamos dicho que deben pertenecer al conjunto B, pueden tener dos valores, 0 y 1, y la expresión o función lógica booleana es una combinación de variables pertenecientes a ese conjunto. La tabla de verdad tiene que ser equivalente y las formas exactas de representación pueden ser producto de suma o suma de productos. Una tabla de verdad es equivalente a su expresión lógica, todas las posibilidades es equivalente entre sí. ¿A qué nos referimos con eso? De una tabla de verdad dada, ¿sí?, a una misma tabla de verdad le corresponden varias expresiones lógicas. Entonces aquí empezamos a definir lo que es el límite.
Inge, disculpe, no se lo escucha. Parte no me escucharon. Desde que puso la diapositiva de equivalente entre expresiones. Todavía no he dicho nada. Dos expresiones son equivalentes, digo, si sus tablas de verdad son iguales. Es decir, que aquí yo puedo tener varios circuitos diferentes, llamados, que representarían. Ustedes tienen las mismas salidas. Bien, si pueden llegar. Inge, no se le escucha nada. Oh, ahí me escuchan. ¿Aló? Sí, ahí Sí, está. ahí. Nada más digo que dos tablas son equivalentes si sus salidas son iguales. Aparte, si me escucharon. Sí, Okay. O como dice acá abajo, si se puede llegar de la una expresión a otra expresión a través. Sí, claro. Oh, oh, No se escucha, Inge, está entrecortándose demasiado. parte no me escucharon. O sea, la última parte donde dijo, o sea, la última explicación de la tabla. La tabla si le entiendes. Dos tablas son equivalentes si las salidas son iguales. Oh, Sí, esa parte No sí. se lo escucha. repiten, por favor, ¿me escucharon? el audio se le va y regresa Inge bastante seguido. Algunas partes no se logra entender. ¿Qué parte no entendiste? O sea, sí se entendió, pero se está entrecortando el audio, Inge. Ok. Me avisan si me escuchan ahí. Entonces, Sí, sí. para trabajar en los sistemas digitales, se puede trabajar con la expresión lógica 1. En realidad es tomar los unos de la tabla, ¿sí? Pues las reglas dicen, para formar los minterms o con unos, ¿sí? Tómese cada combinación que dé uno a la salida y fórmese un producto de variables. De forma que si una variable vale cero en aquella fila, se coloca su complemento y si vale uno, se coloca la variable.
O, 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 No, Inge, no se le escucha. ¿ahí me escuchas? Sí, ahí sí, Inge. Ok. Bueno, es fácil, es, ¿no? Sí, sí le Sí, entienden esa parte. Sí le entienden esa parte. Inge, una pregunta, solo ¿por qué le cambia en vez de ABC le pone X, Y, Z? Ah, no importa. Esta de acá era otro ejemplo. Esta es cómo convertir a min terms. Ya, Inge, muchas gracias. ¿Entiendes? Sí. Por ejemplo, aquí, ah, si estamos hablando de min terms, tomo a la salida un uno. ¿Sí? ¿Sí me oíste? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, Inge. Ok. Y aquí formo un producto de variables. Pero si, por ejemplo, x está en cero, le pongo x'. Y está multiplicada por y, pero como y es uno, le pongo y. Y le multiplico también por z, pero como está cero, le pongo z'. Eso para el primer uno. ¿Sí estamos claros? ¿Oyeron? Entonces solo se van cambiando las variables para que dé el resultado. Y luego tomo el segundo uno, el otro que me da uno a la salida. Tomo el x, como es cero, le pongo x', que es y. No se le escucha nada, Inge. ¿Dónde me escucharon? Hasta el primer cero del segundo uno. Vamos, como aquí tengo uno, no sé, esta Inge, disculpe, no se le escucha otra vez. me voy a salir un ratito del Teams y volver a ingresar para ver si se oye mejor. Ya, Inge. Ya, Inge. Veamos, ahí a ver si se me escucha mejor. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Inge, ahí sí se le Sí, Inge. escucha. Ok, a ver, empecemos. Para el midterms, tomo todas las salidas que sean uno, ¿sí?
Cuando tomo la salida, la primera, lo único que hago es ver las variables. Si las variables están en cero, las complemento, es decir, las pongo x' o z' y multiplico las variables. Entonces me quedaría x', y, z'. Paso al siguiente 1 y sumo, haciendo lo mismo. Si está en 0, complemento, y si está en 1, la dejo como es y multiplico. ¿Sí está claro? ¿Sí me oyeron? Sí. Sí, Inge. Y así con todos los unos. Entonces, ¿qué me quedaría? Si se percatan, la función me quedaría x' por y por z' más x', y, z más x, y', z más x, y, z' más x, y, z. ¿Sí está claro? Sí, Entonces para la función solo se cuentan los que son unos, ¿verdad, Inge? Sí, para la midterms. Para la midterms. Ya, gracias. Hay muchas expresiones equivalentes. O sea, esta misma expresión a través del álgebra de Boole, sí, yo puedo llegar a una función menor o equivalente a la anterior. Simplificando, ¿sí?, a través de las leyes del álgebra de Boole y los postulados de Huntington, yo puedo llegar inclusive a funciones mucho más pequeñas. ¿Sí está claro? Sí, Inge. Ok. La lógica 2, en cambio, si tomamos antes los unos, para la lógica 2, ahora en cambio se toman los ceros. ¿Sí? Entonces dice, tómese cada combinación que dé 0 a la salida y fórmese un producto de variables. De forma que si una variable vale 0, en aquella fila se coloca su complemento y si vale 1, se coloca la variable sin complementar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos esta función, ahora tomamos los ceros. A esta se le conoce como max terms. ¿Sí? ¿Sí está claro? Entonces yo puedo tomar los min terms, que serían los unos, o los max terms, que serían los ceros. ¿Sí estamos claros? Sí, Inge. Sí, Ok. Inge. Entonces, ¿cómo quedaría aquí? Si tomo los ceros, me quedaría producto de x', y, z', más x', y', z, más x, y', z'. Pero como estoy utilizando los ceros, todo eso le complemento. Esa es toda la regla. Y de ahí, si puedo utilizar el álgebra de Boole o los postulados de Huntington, puedo llegar a una función equivalente. Esta de aquí es la misma tabla, ahora sí.
Inge, una pregunta, pensé que estoy diciendo algo, ¿por qué no se le escucha? Inge, Aló, aló. Sí, Inge, ahí ya se le escucha. Ok. ¿Sí está claro los masters? Sí, Sí, que justo el los Max, Maxter. o sea, solo es lo mismo, solo que en estas utilizan los ceros. Sí, pero fijaraste que hay que complementar la función. La función total hay que complementarla. Inge, ¿cuál era como el complemento de la función o cómo se le complementa? Solamente es esta viñeta para complementar. Lo que tienes que saber es que el complemento sería una compuesta not. Sí, si me entiendes. ¿Aló? Sí, Inge. Ok. Fi- Fijaraste que cuando tomas los unos, no complementas. La función total me refiero, ¿no? ¿Si está claro? Sí, Inge. Ok. Lo que tienes que acordarte es de eso nada más. Entonces, dependiendo de eso hay más compuertas, ¿no? Para la electrónica. La AND de 3 entradas, la NAND, que sería la negación de la I, o también puede ser expresada mediante el álgebra de Boole. La OR de 3 o más entradas, la OR exclusiva, la NOR
o la negación de la OR, la XNOR, y así hay un sinnúmero más de ¿cómo se llama? De compuertas, ¿sí? Ahora, ¿a qué nos referimos con simplificar o no una expresión? Yo podría haber construido ¿Aló? Ya, Inge, ahí sí se le escucha. Ah, lo único que acabo de decir es que dependiendo de las funciones que yo tome o como considere, yo puedo tener un circuito bien extenso o un circuito simplificado. ¿Sí está claro? Sí, Inge. Ok. Inge, en ese circuito está X' y X. Sí, es la misma expresión, pero la una es simplificada y la otra no. Entonces podrías tener un circuito sumamente grande o un circuito extremadamente pequeño que te cumpla lo que tú quieres. ¿Sí está claro? Sí, Inge. Ok. Eso se ve en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, yo puedo tener esta función, ¿sí? Y haber hecho varias simplificaciones. O sea, podría tener un circuito extremadamente grande o circuito extremadamente pequeño o circuitos medianos, dependiendo de cómo haya elaborado yo el álgebra de Boole, los teoremas de Huntington, como haya tomado por min-terms o max-terms, etcétera, etcétera. ¿Sí está claro? ¿Aló? Ya otra vez el audio. ¿Aló? ¿Aló? Sí, Inge. ¿Sí está claro?
O sea, Inge, se puede analizar por cualquiera, o sea, min terms o max term, no importa. Ajá. No importa, no importa. Lo que debe cumplirte es lo que tú quieres en las salidas. ¿Sí está claro? Sí, Inge. Ok. Ahora vamos a ver cómo simplificar a través de Carnot, que es otro método para simplificar estas funciones. La una, ya habíamos dicho que era el álgebra de Boole. Otra es a través de programas, ya vamos a ver eso también. Ya les voy a dar un programa. El método de Carnot es un método gráfico muy útil para funciones de 2 a 4 variables, cual se busca términos adyacentes. Inge, otra vez se fue el audio. ¿Oh? ¿Me escuchan ahí? ¿Aló? 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 ¿Me escuchan? Ahí sí, Necesitamos sí. saber. A ver, digo que los términos adyacentes son aquellos que tienen las mismas variables con el mismo estado de complemento, excepto una. Percatan ahí, por ejemplo, yo puedo decir x y z prima, z, un adyacente, porque solamente hay un complemento, z, las otras son iguales. Claro, oh, 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 Y ya se le escucha, Inge. ok. ¿Está claro esta parte? Sí, Inge. Términos adyacentes se simplifican fácilmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque se puede aplicar la ley distributiva, y se acaba, porque hacemos interpotencia y ya podemos simplificarla. Para buscar fácilmente esos términos adyacentes, se dispone de las tablas de verdad, de tal forma que los valores de las variables de entrada vecinas adyacentes. Esta tabla es el nombre ahora de tabla auto. Claro, claro. Oh, 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 Ahí se le escucha. Para están ahí. la parte de Sí, Inge. Christopher. Veamos un ejemplo, es más claro con un ejemplo del resto de Carnot. Estamos de la misma tabla que tenemos. Oh,
No se escucha nada, Inge. Ok, pasamos, Diego, por ejemplo, de la misma tabla que hicimos para midterms y max. ¿Me escuchan hasta ahí? Sí, Ok. ¿Cuántas variables tenemos? Tres variables, ¿sí? Entonces, por la ley del complemento, ¿sí? 2 a la n, simplemente elevo el número de variables. 2 al cubo, eso me da 8. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, Ok, ¿para qué me sirve eso? Para armar el mapa de Carnot. Entonces yo sé que deben haber 8 celdas. ¿Sí está claro? sí, hasta ahí está claro. Ok, ¿cómo pongo las variables? ¿Puedo poner XY y abajo Z? ¿O puedo poner aquí X, abajo YZ? ¿O puedo poner XZ, abajo Y? Es independiente, ¿sí? Ya como ustedes quieran tomar el criterio. Lo mismo las celdas. Podría haberlas hecho 4 horizontal o 4 en vertical. Solamente 2 columnas, 4 filas, o como aquí, 4 columnas, 2 filas. ¿Sí está claro? ¿Aló? Sí, Ok. Luego voy poniendo cómo cambia la variable X. ¿Sí? Entonces, para X es un paso importante. Le hago en el primer paso como que no hay cambio y luego hago los cambios. ¿Sí está claro? Y la, sí, estoy. y la segunda variable, esa la hago cambiar. 0, 1, 1, 0. ¿Sí? Este 1, 1 aquí es sumamente importante. No puede estar al final, ni en la segunda, ni en la primera. Este es importante. Ojo. Y luego para Z. ¿Sí está claro? ¿Aló? Sí, Espero. Ojalá esté claro. Luego, ¿qué hago? Pues simplemente busco dónde están ubicados los unos. Si estoy por minterms, porque también vale hacer por maxterms, ¿sí? Entonces ubico dónde está el primer uno. En X0, Y1, Z0. Y busco X1, Y0, perdón, X0, Y1 y Z0. Y ubico ahí el 1. ¿Sí está claro? sí, pero Pueden en hacerlo X, Y, ¿cómo en una le hojita, sacó, o sea, multiplicando? no hay problema. Ah, sí,
Pongamos el caso que tuvieras 4 variables. Con 4 variables sería 2 elevado a la cuarta. ¿Sí? 16, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces yo tendría que armar con 4 variables 16 casilleros. Podría armar 8 por 2 o podría armar 4 por 4. ¿Sí me entiendes hasta ahí? Sí, Inge. Ok. Ahora, acá arriba, si tuviera 4 variables, debería ir, por ejemplo, x, y acá abajo, bueno, esta me va a tocar. Inge, disculpe, la pantalla que está escribiendo no se ve. Ya les pongo. Sí tienes razón en eso. Tienes razón. Tienes razón. Ahí le ven. No, Inge, aún no se ve. Ahí se ve, Inge. Ok. Entonces, ¿cómo deberías poner aquí los cambios? Entonces, en la primera columna, el XY iría 0, 0. Luego, como que cambiara Y, 0, 1. Luego, como que cambiara X. Y por último, cambiando X, perdón, Y a la 1, 0. Pero este 1, 1 siempre debe estar ahí. ¿Sí? Acá, ¿cómo iría? 0, 0, la variable WZ, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. ¿Sí me entiendes? Ah, ya, Inge, sí, sí. Ahora sí. Sí. Si Inge, hubiera dos Sí. variables, ¿cómo hiciera? Perdón. Sí, sí. Aló. Sí, aló. Aló. sí, sí, Inge, una pregunta. Entonces, ¿es la combinación en la fila de arriba siempre va a ser la misma? Dependiendo del número de variables. Por ejemplo, si yo dije que ustedes podían armar horizontal o vertical. Entonces, por ejemplo, si tuvieras 3 variables y quiero considerarlo así, aquí solamente debería haber 2 casilleros. Y iría de 0 a 1 nada más eso. ¿Me entiendes? Si hubiera 2 variables, iría solamente así el mapa de Knauss. ¿Aló? ¿Sí está claro? Sí, Inge. Ok. Entonces, la más grande que han de encontrar a lo mejor es esta de 4, porque dice que hasta 4 variables es practicable. Si ya tuvieran ustedes 5 variables, no sé, aquí sería 2 a la quinta, y ya eso se convierte en 32 casilleros. Sí, está claro, y se Sí, vuelve Inge. una locura.
y se vuelve una locura. Así que hasta 4 variables como que es lógico. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, que sí, sí está claro. Ok. Bien, ahora, ¿entiendes esta parte? Solamente voy poniendo los unos donde le corresponde. El primer uno en X0, Y1, Z0. El siguiente uno debería ir en X, Y1, Z1, es decir, acá abajo. ¿Sí? El siguiente en X, Y0, en X1, Y0, ya estoy por acá, y Z1, acá abajo. ¿Sí? El siguiente en X, Y1, Z1, acá abajo. Y el último en el X1, Y1, Z1. Bueno, está al revés. ¿Sí está claro? Hasta ahí. Sí, Inge, ahí sí. Sería N sería igual a cuánto. Ahora, los demás se puede llenar con ceros o con X. Sí, dependiendo de esa X, ya vamos a hablar a qué se refiere. Es no interesa. La X simplemente no interesa qué valor. Pero en este caso, como le tenemos con ceros, relleno con ceros. ¿Sí está claro? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, Ok. Lo siguiente es ubicar lazos, pero los lazos tienen que ser potencia de 2. Agrupar unos en potencia de 2. ¿Sí? Yo puedo agrupar 2 unos, 4 unos, 8 unos, 16 unos, etcétera, etcétera. ¿Sí está claro? No puedo agrupar eh, un solo uno, 3 unos, 5 unos, siempre en potencia de 2. ¿Sí está? Inge, esa parte podría repetir, por favor, no se le escuchó. Digo que para trabajar con Carnot, lo siguiente es amarrar los lazos, ¿sí? Los lazos tienen que ser potencias de 2. Es decir, yo puedo ir haciendo lazos de parejas de 2 unos, de 4 unos, de 8 unos, 16, etcétera, etcétera, pero no puedo coger eh, impares, es decir, un solo uno, 3 unos, etcétera, etcétera. ¿Está claro? ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, que o sea, ¿y cómo decidiríamos de qué potencia tomar? Lo que dice Carnau es que tomes la mayor cantidad de unos que puedas para armar un lazo. La mayor cantidad. Por ejemplo, aquí la mayor cantidad que tengo para agrupar unos son los 4 que están ahí pegados. ¿Sí me entiendes? Sí, Y me quedaría un punto independiente que tendría que formar otro lazo después. Pero bueno, veamos cómo se simplifica ahora aquí. Si ya tomé este lazo de los 4 unos, lo que veo es cuál variable cambia y no cambia, ¿sí? Entonces fíjate que la variable y no cambia, permanece en 1. Esa la elimino. La que cambia es la que me interesa. Entonces se queda X. Y Z, si le ves, cambia de 0 a 1. También se queda.
y multiplico simplemente las dos. Y ya está simplificado este primer lazo. ¿Y está claro? Entonces solo se toman en cuenta los que se cambian. Los que se cambian, exacto. Ahora, ¿qué hacemos con el uno que estaba acá? Trato de formar otro lazo. Aquí, la más lógica sería utilizar el lazo de 2. ¿Sí? E igual, veo la X no cambia, así que ya la simplifico. El Z no cambia, la simplifico. Y me quedo solamente con Y, que no cambia. Y el resultado sería la suma de estas dos, que ya utilicé todos los unos. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? ¿Aló? Sí, que sí, sí está claro. Ok. Pero se pueden dar muchos casos. Aquí estábamos con 4 variables, ¿no es cierto? Digamos que yo puedo tener esto. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, Ajá. ¿Cómo agruparían? Yo puedo agrupar, déjenme ver esto. Marco. Bueno, mejor hagámosles. Puedo agrupar este uno con este uno, porque son adyacentes. Es como que ustedes doblaran este papel, ¿sí? Y se pegarían el uno con el uno en forma, doblándole aquí en forma vertical. ¿Sí me entienden? O sea, que sería como decir que eliminamos esas dos filas y quedan solo las dos que contienen los unos. No, no, no. Lo que digo es que este uno, si tú le das la vuelta a esto, es adyacente a este uno. Entonces aquí puedo formar un lazo de 2, dándole la vuelta. ¿Sí me entiendes? ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí, que sí lo entendí. Ok. Como le estamos dando la vuelta así, puedo formar ahí. Lo mismo sería estos dos de abajo. ¿Sí está claro hasta ahí? Y podría Porque sí, para sí. pasar al superior. ¿Cuánto te quedaría la simplificación, por ejemplo, de la de arriba? WZ se van, porque no cambian. Ah, Y se va El Y porque no también sería. cambia. Te quedaría solamente X. ¿Sí me entiendes? Sí, Ah, bueno, voy a poner otra columna acá. Aquí te quedaría solamente X. Y acá abajo, y acá te quedaría, perdón, también X, ¿no? Inge, No, una pregunta ahí en ver. No, abajo es X y arriba quedaría Y. no, no, no. Acá abajo, fijaraste que sí, a ver, no cambia ni W ni Z. Aquí no cambia Y, te quedaría X mismo.
Lo que te quedaría en total sería X más X. Y también se haría lo mismo para hacer vuelta en vertical. Sí, ya vamos a eso. Pero como estoy diciendo que lo que deben tomar ustedes es la mayor cantidad de unos, si doblo ahora esto de aquí para abajo, este uno también es adyacente con el de arriba. Y lo mismo pasaría con el de acá. Es decir, que no debería haber hecho estas simplificaciones, sino una sola, tomando los cuatro unos. ¿Sí? Y aquí fíjense en que me quedo con X y me quedo con W. ¿Sí me entienden? En realidad esto debería darme XW. ¿Sí está claro? Ahí le está tomando solo arriba y abajo, ¿no? Ahí estoy tomando los cuatro unos, no los dos, porque a veces tomar los dos lleva conflicto. Entonces esto es como que hubieras O hecho sea, una sola pelota, unir este con este y unir este de arriba con abajo. O sea, doblar en ambos sentidos, tanto horizontal como vertical. ¿Sí me o entendieron? sea, Inge es lo... Sí, o sea, sería... O sea, le está haciendo para que quede como en el anterior, donde estaban los cuatro unos en En una unidos. sola. Exacto, exacto. Estos son los casos más extraños que se pueden topar, ¿no? Porque los otros son fáciles. Por ejemplo, si tengo esto en unos, ¿cómo agruparían? ¿Cómo agruparían, por ejemplo, ahí? ¿Aló? Inge Sí. sería primero los cuatro que están unidos y después ir con los Ok, laterales. uno de estos cuatro, ¿no es cierto? Pero me quedo con estos dos sueltos. Si quiero simplificarle más, podría coger después estos otros cuatro. Bueno, no sé si me entienden la idea. Sí, Inge, o sea, sería primero los Sería el cuatro producto de y los primeros después, cuatro. Y luego y los otros después cuatro, estos cuatro de acá. Sí. tomando dos veces el que está en la mitad, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Y simplifico. Y eso me va a dar una respuesta más reducida. Aunque también podrían haber tomado la decisión de tomar estos cuatro unos y luego estos dos unos. Pero se les hace más grande la ecuación, nada más. ¿Está claro? Y los que están a los extremos ya no se tomarían en cuenta. Estos dos de acá sí puedo tomar. Este y este. Y este quedaría independiente. Este me daría aquí, si te das cuenta, no cambia ni X, no cambia ni Y, no cambia ni W, ni cambia Z. O sea, este se eliminaría de una. Si le pescas. Sí, Aunque este no, perdón, este se une con el de abajo. Y este se uniría con este.
A ver, para que me entiendan cómo quedaría la simplificación. De estos 4 de aquí, los que están en verde, ¿cómo me quedaría? Alguien que me vaya diciendo, yo le voy diciendo si estás bien, estás mal. Aló, Entre los cuatro quedaría, o sea, se eliminaría Y ajá, te quedaría X y no quedaría solo X en eso. y W por las columnas, Ah, perdón, el W por las columnas. ¿sí? Y dice, a ver, no, pues W no cambia, perdón, X y Z, ¿sí? ¿Sí está claro? Y estarían estos 4 unos, ¿sí? Sí, Ok. Ahora tomo estos 4 unos. ¿Qué me quedaría? La misma X y acá W, ¿no? sí, con el W quedaría. Entonces aquí ya sería más XW. Y ya está muerto toda esta parte central. Ahora, este uno de aquí con este uno de acá, ¿qué me quedaría? Aquí cambia X, Y no cambia, W no cambia y Z no cambia, ¿verdad? Me quedaría solamente X más X. ¿Cuál está haciendo ahí? Que disculpe. Voy a ponerle este otro color, este y este, no sé, un amarillo, pero amarillo no se ve. Este y este. Ahí debería quedarme X, ¿no? Sí, que solo X queda. Sí. Y luego tomo este y este. ¿Y ahí qué me quedaría? X Solo y X Y igual. van. No, X y Y se van, porque no cambian. Se queda W nada más, Sí, más W. ¿Sí está claro? sí, Ahí sí les quedó más claro esto. Y eso es Carnot. ¿Sí está claro? ¿Aló? ¿Sí sí, que está sí quedó claro, por claro. favor? Ok, Sí, sí está claro. ok. Bien, ahora, los circuitos convencionales están implementados con circuitos integrados, que ya habíamos dicho que puede utilizar la tecnología TTL, la CMOS. Principalmente están formados por transistores, los cuales pueden estar acompañados de diodos, resistencias y condensadores interconectados y ubicados en una pastilla de silicio. ¿Sí? Esta es la nueva tecnología, la SL. También les dejo para que ustedes la puedan consultar. Los circuitos lógicos se pueden clasificar atendiendo al componente electrónico principal empleado en su ingeniería. Así hay circuitos integrados bipolares, son los que se construyen empleando el transistor bipolar de unión como elemento principal del circuito, y circuitos integrados bipolares,
son los que se emplea transistor unipolar de efecto de campo complemento principal. Dentro de los circuitos integrados bipolares, la tecnología o familia de circuitos lógicos más conocida es la TTL o Transistor Logic, que además fue la primera familia de circuitos lógicos los más empleados durante mucho tiempo. La TTL está formado por varias familias, del estándar, la Schottky de baja potencia, la avanzada y la avanzada de baja potencia. Esta es la que vamos a trabajar nosotros, porque lo que van a ver ustedes siempre es este prefijo 74. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Inge, esa última parte se te cortó un poco, no le entendí. Digo que la que vamos a utilizar nosotros es esta, la familia TTL. Y lo único que se van a percatar es que tiene este prefijo 74, todos sus componentes, todos sus integrados. ¿Sí? Nada más, ¿sí está claro? Sí. Ok. Y de ahí para saber si es estándar, pues por ejemplo siempre vendría 00, si es Schottky, vendría la S, si es de baja potencia la L, si es avanzada la A, etcétera, etcétera. Y la otra familia sería la CMOS, que por lo general es la de metal oxidado complementario o semiconductor, aunque el anterior también es un semiconductor. ¿En qué se basa la CMOS? Pues simplemente como ven en algunos prefijos, ¿sí? Para utilizar. Nada más, ¿no? ¿Qué es lo interesante de aquí? Pues la tensión de alimentación continua, tanto en los TTL como en los CMOS. Debe haber 5 voltios para activar el chip o el... ¿Sí? ¿Sí está claro? Ya no me escuchan. ¿Aló? Sí, sí, sí se la escuchó. Y la TIER, ¿no? El GND. Niveles lógicos, se puede trabajar con 0 lógico y 1 lógico. Es inmune al ruido. ¿Sí? Tiene una tolerancia, aunque es un poco baja la tolerancia al ruido. Es decir, si es que se produce ya un ruido demasiado intenso, pues sí le afecta al integrado. Los corrientes de entrada y salida son los alto y bajo, es decir, los 5 voltios y los 0 voltios. Tienen disipación de potencia. Tienen retardo a la programación. Lenta, bueno, mejor dicho, es rápida, es casi imperceptible, pero tiene este retardo de programación. El fan out, también llamado factor de carga, se define como el número máximo de entradas lógicas que una salida puede manejar o excitar. Si se supera ese número, no se puede garantizar que las tensiones de salida sean correctas, es decir, sobrecargar el circuito integrado. Tiene una frecuencia máxima de reloj, pueden trabajar en estados de biestable, aunque estos biestables no los vamos a trabajar aquí, los vamos a trabajar más bien en los PLCs. ¿Cómo se presentan? Pues en forma de pastillas y adentro tienen compuertas, ¿sí? Tienen un pin de entrada de voltaje
y un pin de tierra. Si está claro hasta ahí. ¿Aló? Si estamos claros hasta ahí. Sí, que sí se entendió hasta ahí. Ok. Lo van a encontrar en el mercado de esta manera y la muesca identifica dónde está la pata 1, por lo general, ¿no? De ahí pueden ser de 14, 16, 32 pines, etcétera, etcétera. Puede variar dependiendo del integrado. Aquí se muestra solamente el 7402, que tiene, como ven, 14 pines y es una compuerta O de 2 entradas negada. Y cada pastilla contiene 4 compuertas, en este caso serían NOR, ¿sí? ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? Sí, Inge. Ok. Bueno, eso estaba, ¿no? 4 compuertas NOR, su pin de tierra, su pin de voltaje, etcétera. Bien, hasta ahí alguna pregunta, por favor. Inge, ¿qué era el GND? Tierra, GND, tierra, o más también en circuitos. ¿Sí está claro? Y el BSC, Eso es corriente continua, excitación en circuitos integrados es 5 voltios. Sí. zinc, Ah, ¿Aló? ¿Sí está claro? Ah, zinc. déjeme ver una cosita. Ya les voy a subir yo, o si pueden bajarse, no hay problema. Este constructor virtual de circuitos. ¿Me avisan si lo están viendo en pantalla? Sí, sí, se ven. Ya. Entonces, ¿esto qué es? Es una protoboard. Entonces, aquí, por ejemplo, van a encontrar eh, cómo poner una protoboard, ¿sí? Si quieren más protoboards, pues pueden simplemente ir cargando. Con este cuadradito que tiene aquí se puede mover, ¿sí? Con clic en el botón secundario lo pueden eliminar sobre esos cuadrados mismos, ¿no? Pero me interesa este porque este tiene, por ejemplo, interruptores, tiene LEDs, ah, tiene displays, pulsadores, temporizadores, tiene compuertas básicas y, por ejemplo, para que se vayan ustedes ya adecuando un poquito, la 7408, bueno, tiene un sinnúmero de compuertas, la OR, la NOR, la NAND, ¿sí? Las 7432, por ejemplo. Entonces, si le ven así, si se acuerdan, son TTL, ¿sí? ¿Sí está claro? Zinc. Entonces, este va a ser un archivito que vamos a utilizar la próxima clase. Déjame ver, espera. Aunque sí tengo tiempo. Mejor de una vez. Vamos a armar algo para que me vayan entendiendo esto. Y el otro archivo que les voy a subir es de Bull. Y después les explico el viernes cómo va el deber. Entonces, este Bull
Y es un programa que nos permite realizar lo que son sistemas combinacionales. Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero hacer un programa, eh, digamos que hay una junta directiva compuesta por 4 personas. La decisión de cualquier cosa se toma en la junta. Y pongámosle, una de ellas es presidente. ¿Sí? Ah, si hay empate, por ejemplo, en alguna decisión, el voto del presidente es decisorio. ¿Sí está claro? ¿Aló? ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí. Ok, entonces, con este programa Bull, ¿qué hacemos? Llamémosle a esto junta. Siempre hay que darle un nombre al programa. Número de entradas. ¿Cuántas entradas tendría yo aquí? ¿Cuántas variables? Son 4 miembros, 4 variables. ¿Sí? Les voy a llamar, yo qué sé, A, B, C y D. Y la decisión que tomen en las juntas la voy a llamar F. ¿Sí? Pues, una variable, una función de salida, que la voy a llamar F. ¿Sí está claro? Sí, sí. Ok. Entonces aquí tienen para construir la tabla de verdad. Manual. Entonces, ¿cómo se forma una tabla de verdad? Si se acuerdan, por el número de variables, ¿sí? Me da 2 a la 4 sería 16. Y si ponemos la tabla de verdad ahora, entonces tendría, les llamé a B, perdón, A, B, D, y aquí F. Si se acuerdan de las tablas de verdad, como tengo 16, irían aquí 8 ceros. Y 8 unos. ¿Sí? Luego, al B se le divide para 2. Serían 4 ceros, 4 unos, y esto se repite. Para el C ya irían 2 ceros, siendo para 2, 1. Y esto se repite.
Y acá iría 0, 1, 0, 1 y se repite. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Sí, Ok. Ahora, ¿cómo armo yo acá la salida? ¿Qué es lo que quiere el sistema? Por ejemplo, si hay mayoría, es decir, hay 3 unos que están votando a favor, entonces a uno, quiere decir que se acepta la decisión. A va a ser el presidente, ¿no? Vamos a ponerle aquí como que A es el presidente. ¿Sí? Entonces, en todas las que haya 3 unos o 4 unos, ya pongo uno. Tengo algo más. Aquí hay 1, 2 unos, 1, 2, 2, 2. Ok. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Cuando hay mayorías, pues ya se toma la decisión de que se acepte. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, jefe. Ok. Ahora, el dilema es cuando existen 2 unos. Por ejemplo, aquí. Pero son el C y el D, que no son el presidente, entonces aquí va 0. Aquí lo mismo, son 2 unos, pero como el presidente votó en contra, va 0. Aquí hay 2 unos, pero como el presidente ahora votó a favor, y va 1. Aquí también, y acá también. Y las demás obviamente irían 0, porque son minorías. ¿Sí está claro? Sí, Ok. A ver, para comprobar ese programa, si me voy por midterms, es decir, tomo los unos, ¿cómo quedaría la ecuación? Aquí tengo el primer uno. Entonces, iría x prima, ¿no es cierto? Perdón, sí, prima, prima, prima. A prima, b, c, d, porque todos votan uno, ¿sí? Más el siguiente uno me daría a, b prima, c prima, d, más a, b prima, c prima, d. No sé, ya le sería esto. A, b prima, c, d prima. Ay, ya está el tercer uno. El cuarto me quedaría más a, b prima, c, d, más a, b, c prima, d, más a, b, c, d prima, y más a, b, c, d. ¿Si estamos claros? sí, sí, sí. Ok. Ahí creo que ya me entendieron a lo que me refería yo con armar por midterms, ¿no es cierto? Sí, jefe.
Ok. Bien. Perdón. Listo. Veamos cómo simplificaríamos eso acá. Entonces aquí en las salidas voy haciendo lo mismo. Esta condición libre es que no interesa el resultado, ¿sí? Entonces aquí pueden con clic nada más ir cambiando 0, 1 o X, ¿sí? Entonces aquí teníamos 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1 y hasta el tope 1, ¿verdad? ¿Sí le van entendiendo? Sí, Sí. Ok. Se dan cuenta, es lo mismo que está acá, ¿no? En la tabla que hicimos en Word. Ok, le digo evaluar, ya está guardado, salir de aquí. Aquí tienen ustedes la disyuntiva y la conjuntiva, que es lo mismo, min terms o max terms, ¿sí? Entonces fíjense en que en la min terms me coge los unos y me dice que está ubicado en 7, 9, 10, 11. Si yo numero esto de acá, del Word, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, me da el 1. De ahí se salta la 8 y se va el resto de unos. ¿Sí está claro? sí, Ok. Puedo evaluar por aquí o si me voy por la conjuntiva serían los ceros, es decir, max terms. ¿Sí? ¿Estamos claros? sí, Ok. Y aquí tienen la expresión simplificada. Entonces me dice que todo eso de ahí se puede simplificar de esta manera. Yo puedo visualizar el circuito y este sería el circuito que me va a dar. Entonces, fíjense en que me dice que necesito una compuerta I de 3 entradas, una compuerta I de 2 entradas, una, dos, tres compuertas I de 2 entradas y una compuerta O de 4 entradas. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? sí, Ok. Si quieren, también pueden ver aquí Carnot. Y fíjense que aquí ya les da los lazos, ¿sí? Por ejemplo, el primer lazo, el segundo lazo, tercer lazo, cuarto lazo, ¿sí? Esto si le pusiera en forma horizontal, si le pusiera en forma vertical, también me da expresamente lo mismo, ¿sí? Porque son 4 variables, ¿no? Y fijarás en la distribución, 1, 1, 1, 1, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. sí, Fijarás en que este programa es una maravilla, ¿no? Nos ayuda bastante. Lo malo es que ustedes van a tener que hacer a mano probar todo lo que este software hace. Bien, entonces tengo el circuito. Ahora, ¿qué voy a hacer en el otro programa? Vamos a armar este circuito. Bien, ¿qué busco? Primero busco una pastilla, un circuito integrado, que tenga 3 puertas y de 2 entradas. Entonces,
Inge, disculpe, no se le escucha. Aparte me escuchaste. Hasta antes que, justo cuando empecé a explicar lo del programa, Vale. Pero ya, sí, ya lo que está buscando está ya no. este programa me dices, ¿no es cierto? No, el otro, ya el de Este de acá. protobar. De acá ya pregunté y me dijeron si está claro. Ah, sí, pero ahí a lo que se puso a buscar, eso ya no lo escuché. Ya no se No, no. escuchó. Digo que en este programa lo primero que busco es la pastilla el integrado de 2 entradas y que tenga 3 compuertas I. Ah, no, eso sí, Inge, eso sí. Ya. Entonces ahí estamos con la 7408, ¿verdad? En el internet puedo buscar cómo va el 7408. Pues fíjate que la primera entrada, la primera compuerta I es la pata 1 y 2 y sale por la 3. La 4 la 5 y sale por la 6. La 7 es tierra. La 8 y la 9, perdón, la 9 y la 10 es otra entrada y sale por la 8. Y lo mismo la 12 y 14 es voltaje. Sí, estamos claros. Oh, oh. Otra vez se entrecortó, Inge. Bueno, esta parte de aquí la vamos a ver más bien el viernes. Porque ya es las 10:55, pues no avanzo. Pero para el viernes yo ya les voy a ver. Este de aquí, vean si le pueden buscar ustedes. Porque oh, oh. Ahí se le escucha, Inge. Digo que el simulador no voy a poder subirles al aula virtual porque es muy pesado. Van a tener que buscarlo ustedes y descargarse para el viernes, ¿no? Y ahí continuamos la clase. ¿Está claro? Sí, Inge. Ok, nos vemos el viernes. Muchas gracias por hoy. Tengan un buen día. Muchas gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge.
Hasta luego. Luego.